a continuar con lo que es la gracia, hermanos. Si recuerdan, estábamos viendo la semana pasada sobre la gracia y esperemos que hoy pues concluyamos no todo el tema, pero sí lo que es este estudio. Hermanos, si recuerda, decíamos la gracia la podemos definir como el acto misericordioso de Dios por el cual ofrece salvación y vida eterna ¿a quiénes? A todos los pecadores. El Señor no hace acepción de personas. Cuando ofrece su gracia es hacia todos, ¿sí? Pero ¿quiénes son esos pecadores que reciben esa gracia, hermano? Los que ponen su fe en Jesucristo para ser salvos. La gracia está dirigida, hermanos, porque dice tanto amó Dios al mundo, ¿sí? Y también nos dice la palabra que en medio de nuestros pecados y delitos fue cuando obtuvimos salvación por nuestro Señor. Entonces, la gracia, hermanos, está dirigida hacia todo el mundo, hacia todos los pecadores. ¿Pero todos los pecadores van a ser salvos? No. ¿Por qué? Porque no todos los pecadores tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe, hermanos, recuerde, es actuante. ¿Sí? Dice, vamos precisamente al versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjese bien, nuestro Señor Jesucristo fue dado para todo el mundo, de tal manera lo amó. ¿Sí? Pero dice, para que todo aquel que en Él cree. Si alguien, hermanos, por más deseos que quiera tener salvación, por más buena gente que pueda ser, ¿sí? Si no cree en Jesucristo, nunca va a llegar a salvación. Y hermanos, una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, precisamente, lo que hace la gracia en nuestra vida es reunirnos, estar en reunión con los hermanos. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos da la gracia, hermanos. Veíamos los dos lados, decíamos, del regalo. Por un lado, yo lo recibo, hermanos, sin que me haya costado absolutamente nada. Yo lo recibo en medio de estar hasta maldiciendo a quien me lo va a dar. Yo lo recibo en medio de estar ofendiendo a quien me lo va a dar. Sin embargo, la otra parte, hermanos, de ese regalo, quien me lo dio, le costó y le costó muchísimo. Le costó una vida, hermanos, porque murió de sacrificio, y de sacrificio como no ha habido, hermanos, ninguna otra persona viendo su cuerpo como ser humano, tuvo, tiene o va a tener. Nadie, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo recibió toda la ira de Dios en su cuerpo y en su alma. Ahí recibió toda esa ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Y hermanos, eso es lo que costó ese regalo que nosotros obtuvimos a la hora de creer en nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo, hermanos, es lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo, esa salvación. Vamos a Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque... ¿qué dice ahí, hermanos? Por gracia sois salvos. Aquí, ¿quién es el que está dando esa gracia? Dios. Recuerde, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa parte es la que da Dios, la gracia que nos hace ser salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Ese pecador, ¿sí? Ese impío, ese inicuo, esa persona que estaba dirigida hacia el infierno, ¿sí?
que no había salvación para él, ¿qué hace ahora? Tiene fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? ¿Fe de quién? De Jesucristo. Entonces, porque por gracia sois salvos, es la parte de Dios. Y la parte de nosotros por medio de la fe. Fíjense bien, hermanos, aquí no vamos a entrar en controversia entre los arminianos, los calvinistas, etcétera. No, hermano, los dos tenemos parte y tenemos voluntad para hacer las cosas. La palabra nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios tiene voluntad. Y nosotros tenemos voluntad. Entonces, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Nadie, hermanos. Pero también te deja que ejerzas esa voluntad para que el día de mañana no digas, ¿cómo puedes castigarme? ¿Cómo puedes condenarme si tú mismo me hiciste que yo hiciera el mal? No, la salvación es para todos y la gracia viene para el mundo. Y dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y qué nos dice en Juan 3:16? Para todo aquel que cree, que en Él cree. Hermano, ¿quién tiene que creer? ¿Quién tiene que buscar a Dios? ¿Sí? Da un paso hacia mí y yo doy un paso hacia ti. ¿No dice la Escritura así? ¿Sí? Que es cierto, del Señor es el querer y el hacer. Y que dice, busca su misericordia. Hermanos, hace rato nos decían en la profecía, ¿cómo tenemos que buscar a Dios? Con humildad de corazón. ¿Cómo tenemos que buscarlo? Sí, con un corazón contrito y humillado. Dice, porque al de ojos altivos, al de lenguaje altanero, lo desecha. Hermanos, hay algo que sí quisiera que nos grabáramos bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Hubo muchos que he conocido durante el caminar cristiano que se sentían muy seguros en la fe, que se sentían que estaban casi más allá de todo pecado. Y hermanos, cayeron en orgullo religioso. El orgullo religioso nos lleva precisamente a eso, a estar de altivos. Y de repente los escucho y dicen, hermanos, no nada más aquí, en pues prácticamente todos los lados donde hemos estado, y empiezan a hablar y a decir que Dios está en todos lados y que no es necesario congregarse, que Dios está en todos lados y que Dios los va a escuchar en cualquier lugar sus oraciones, independientemente de cómo estén en su comportamiento. Hermanos, eso ya es caminar un terreno muy peligroso, porque al rato, como dijo en la profecía, hermanos, empieza a haber calamidades y después destrucción. Y recuerde, ese es uno de los trabajos, por decirlo de alguna manera, del diablo. Porque él viene ¿a qué? A robar, a matar. Y fíjese bien, lo último viene del griego apolumí, que significa destrucción eterna. El diablo, ¿qué es lo que quiere? Hacerte y hacerme. Que seamos eternamente echados en el infierno, destruidos. Y ese es el grave riesgo cuando no entendemos lo que es la gracia, hermanos. ¿Sí? Y esto no de vosotros, fíjate bien. La fe, tú puedes generar fe, tú puedes tener la fe para salvación, y esto no de vosotros. ¿De quién es? Pues es don de Dios. Fíjate, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir siempre hacia Dios. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo hice esto mal, yo no estoy bien, me voy a retirar de la congregación y ya cuando esté bien, entonces regreso. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, la fe. No es algo que nosotros podamos generar, hermanos. Y si no tenemos fe,
¿Cómo podemos agradarle a Dios? Porque sin fe, hermanos, es imposible agradarle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? La gracia que nos da salvación viene de nuestro Señor. La fe es la que tú tienes que tener en nuestro Señor, pero todo eso viene de Dios. Entonces, por eso en Romanos nos dice, no es del que quiere ni del que corre, o sea, no es que tú te esfuerces, no es que tengas obras dignas para llegar a salvación, sino es por Dios que tiene misericordia. Hay que buscar la misericordia de Dios. Siempre, hermanos, con toda humildad, creer. Recuerde, ya lo hemos visto en varias ocasiones, creer viene de pisteo, esa palabra griega. Pisteo viene de pistis, que significa fe. Entonces, creer, su raíz viene de fe, y fe viene de peito, ¿sí recuerda? ¿Y peito qué significa? Obedecer confiadamente. Hermanos, en esta semana pasada puse ahí un pequeño letrero en el Face, muchos les gusta eso, y decía, ¿qué es creer? Si tú eres cristiano, ¿qué es creer? Hermanos, varios lo leyeron, me di cuenta, fuera de la congregación, que se dicen cristianos, ninguno puso nada. Solamente pusieron los que están aquí, ¿sí? Y de todos, excepto uno o dos por ahí, ¿sí? No puso esto. ¿Qué quiere decir? Pues que van aprendiendo bien, hermanos, ¿sí? Obedecer confiadamente. Ahí viene la raíz de creer, ¿sí? Ese creer, hermanos, no es una creencia imaginaria o mental, sino es una obediencia confiada en Jesucristo, ¿sí? No es nada más una obediencia, de decir, bueno, pues tengo que obedecerlo, pues ya estoy aquí. No, no es nada más una confianza en Él, ¿sí? No, yo confío. Yo no tengo para mañana, para comer, no he trabajado toda la semana, pero yo confío en Dios. ¿Pero qué te dice el Señor? Esfuérzate, trabaja, y el que no trabaja, que no coma. Obedece confiadamente. Eso es lo que, la raíz de creer, hermanos. Les comento esto por lo que viene ahorita, ¿sí? Entonces, la gracia, hermanos, viene a ser ese amor, ¿sí? Esa misericordia y ese perdón de Dios hacia la humanidad que no lo merece. No lo merecíamos, hermanos, nunca lo hemos merecido, porque Dios ofreció precisamente ese perdón cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Efesios 2, primero el verso 1 y después el verso 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué dice? En vuestros delitos y pecados. ¿Contra quién estabas pecando? Contra Dios. ¿A quién estabas blasfemando? A nuestro Señor. Y ahí Él te dio ese regalo de salvación. Verso 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracia. O sea, tu salvación fue un obsequio totalmente gratuito de Dios, ¿sí? La gracia, hermanos, es un medio de salvación. Ese medio de salvación se llama Jesucristo. ¿Para quiénes? ¿Para quién es esa salvación? ¿Para quién es ese medio de gracia? Vamos a Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Fíjense bien, ¿quién es el medio de gracia? ¿Quién es la gracia de Dios? Es Jesucristo, es el que nos da la salvación. Y que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, que dice, para salvación. ¿A quiénes? ¿Ya está ahí, hermano? Vea, porque no quiero que nos equivoquemos más adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos,
La gracia es un medio de salvación, el único medio de salvación porque es nuestro Señor Jesucristo y está dada, hermanos, ¿para quiénes? Para todos. Porque Dios quiere, dice en Hechos, Dios quiere que lleguemos a salvación todos. Fíjese bien, eso es querer, no es la voluntad de Dios, pero Él quiere. Él no te pone trabas, Él no hace acepción de personas cuando llegas a nuestro Señor. Pero ¿con qué finalidad llegas? ¿Qué es lo que quieres cuando llegas con nuestro Señor? Y entonces podemos afirmar que la gracia son algunas cosas. Vamos a ver, primero, que la gracia es la justicia de Dios. Fíjese bien, antiguamente, Antiguo Testamento, ¿qué hablábamos de justicia de Dios? La ley. Hoy hablamos de la justicia de Dios, pero la gracia. Vamos a Romanos 3, del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esto es, fíjese bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hermano, lo que vamos a seguir un poquito más adelante. El pueblo judío ¿tiene esta fe que salva? No, porque ellos siguen creyendo en la ley, nada más. ¿Sí? Ellos no creen en Jesucristo y por lo tanto, no, hermanos, no llegan a salvación. Los sabáticos ¿tendrán salvación? No, porque ellos siguen creyendo en la ley. Los de la Iglesia Universalista, hermanos, los mormones, ellos ni siquiera en la ley creen. Creen en sus tradiciones, creen en lo que les han impartido. Hermano, si usted no ha entendido que todos ellos se van a ir al infierno por lo que creen, por lo que se les ha inculcado, y si usted todavía no tiene misericordia de ellos, cuestione su cristianismo. Porque cada vez que usted ve una peregrinación, si no le da tristeza a esas personas que van ahí, hermano, cuestione su cristianismo. A mí me da mucho coraje con todos esos espíritus malignos que están ahí, pero esas personas me dan mucha tristeza. Y cuando paso día domingo, sobre todo algunos domingos, por esas iglesias que están abarrotadas y que hasta afuera está la gente comiendo elotes o papas y eso, y el que llaman sacerdote está allá adentro oficiando sus ritos, que ni siquiera los escuchan los de allá afuera, pero que a la hora que terminan ellos creen que ya cumplieron con Dios. ¿Sabe qué? Todos ellos se van a ir al infierno. Pero usted sabe la verdad. ¿Y cuántas veces se las ha compartido? Yo estoy seguro que conoce a algunos de ellos. ¿Y por qué no se las ha compartido? Con sabiduría y con amor. ¿Por qué? Que dice, pues es su problema, que se vaya al infierno. Hermanos, estamos llamados para predicar el Evangelio. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿qué dice? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esos ya fueron pasados por alto, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, fíjese bien, y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Hermano, usted está justificado, esa es la justicia de Dios. Si usted tiene esa fe en Jesucristo, usted ya está justificado. ¿Qué significa? Que usted ya es justo. La gracia hace eso en nosotros, hermanos. ¿Sí? Y la gracia también es la ley
del Espíritu Santo. ¿Sí? Es la guianza del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿qué dice? Del pecado y de la muerte. O sea, la ley mosaica, que nos señalaba en letra. Ahora, esta nueva ley que tenemos, ya no es en letra, es en espíritu. Y Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquella ley de letra. ¿Sí, hermanos? Y esta gracia, hermanos, es la ley de Cristo. Fíjense bien, no que no tengamos ley, hermanos, sino que estamos en una nueva ley, que es la ley de Cristo. Vamos a 1 Corintios 9:21 y luego a Santiago 2:8. Dice 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y hay un paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo ¿qué? La ley de Cristo. O sea, esta ley, esta nueva ley, esta ley que es más allá que la letra, ¿sí? Para ganar a los que están sin ley. Entonces, ¿cuál es la ley del Nuevo Testamento? Es la ley de Cristo, no es la ley de Moisés. Por eso les repito, toda aquella gente que está pensando en que si guarda todavía ritos y tradiciones de la ley mosaica se va a salvar, es un engaño del diablo. Estamos ahora ¿en qué ley? En la ley de Cristo, en la ley del amor, en la ley que nos lleva el Espíritu Santo, porque ahora esta ley no está en códices, hermanos, está grabada en tu mente y en tu corazón. Y así es como haces las cosas. Cada vez que quieres hacer algo que no está bien, esta ley salta y te dice, pero está en tu voluntad, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es la ley real? O sea, de realeza, somos reyes y sacerdotes. La ley real de que esa es en verdad, ¿sí? O sea, no la ley de figura del Antiguo Testamento, sino ahora esta ley que es, lo voy a poner entre comillas, de a de veras, ¿sí? Antiguamente estaban practicando, ahorita ya es de a de veras. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es esa ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, déjenme decirle que necesitamos, hermanos, practicar esta ley real. ¿Qué sucede cuando vemos a alguien con necesidad? Y estamos hablando de hermanos. ¿Qué sucede cuando vemos que alguien, ¿sí?, tiene o necesita algo que nosotros podemos hacer? ¿Y qué sucede? Es que pues estoy cansado, es que yo no tengo tanto, es que... Y empezamos a poner un montón de pretextos. ¿Sabe qué, hermano? A veces sí podemos hacer las cosas, pero no las queremos hacer. A veces sí tenemos algo que dar, pero no lo queremos dar. Y entonces no cumplimos la ley real. Y entonces manifestamos que no creemos en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando estaba aquí, por ejemplo, nuestra hermana Sarita, cuando estaba aquí nuestro hermano Gregorio, ¿cuántas veces comenté el ir a verlo, el ir a estar con él o con ella, el atenderlos? ¿Sabe por qué? Porque no se podían valer por sí mismos, ¿sí? Hoy tenemos en la congregación todavía hermanos y hermanas así. ¿Y qué hacemos? Hoy ya somos menos,
Y déjenme decirles, somos menos gracias a Dios, porque Dios nos lo dijo desde antes, que iba a pasar esto. Pero entre nosotros, ¿cuántos de nosotros realmente manifestamos nuestro amor hacia el prójimo? ¿Y cuántos de nosotros realmente manifestamos nuestro amor al hermano? Andy, perdón, estamos poquitos. Andy, ¿dónde vive el hermano Legario? Jamie, ¿a qué horas desayuna mi esposa? Hermanos, hermano, ¿cuál fue el último tratamiento de Leti? Hermanos, no tenemos esa ley en nuestro corazón. No la tenemos. Y mal haría yo, hermanos, en decirles, todo está bien, no hay problema. ¿Sí? Alejandro, ¿cuándo has visitado al hermanito? Tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas cosas que hacer, estamos embebidos en nosotros mismos. Tengo trabajo, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo todo. Y no puedo ver a los demás. ¿Se imagina que eso hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuándo hubieras obtenido salvación? ¿Cuándo? ¿Sí? No puedo decirles todo está bien. Todavía no, hermanos. Dios quiere moldear su congregación y lo está haciendo. Y aquellos que no se dejan moldear, hermanos, aquellos que no van a querer dejarse moldear por la mano de Dios, van a decir, ¿sabes qué? Pues no es tan importante estar ahí. Mira, yo conozco una congregación donde son más tranquilos, o sea, la alabanza está bien bonita, ¿eh? Ahí se oyen los cantos de los ángeles. Y el pastor, no hombre, se echa unos discursos, pero magníficos, y no nos está ahí fastidiando como este. ¿Sabe quiénes están cantando? ¿Qué ángeles están cantando ahí? Los ángeles caídos. Tienen bonita voz, ¿sí? Cuando la quieren hacer, porque dicen que hasta se visten como ángeles de luz. ¿Y sabe ese pastor qué está haciendo? Le está dando su boletito a cada uno, directito al infierno. Ustedes, hermanos, gracias a Dios estamos aquí. Y yo no puedo decirles todo está bien. No. Hermanos, no cumplimos con esta ley. No cumplimos con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mientras no cumplamos con esto, realmente no cumplimos con nada. ¿Sí? Realmente no lo hacemos. La gracia, hermanos, nos trae libertad. Nos trae libertad en cuanto a nuestro comportamiento. Eres libre de pecado, ya no pecas más. Ahora eres libre de hacer. Fíjate bien, hermano, lo que te voy a decir. Al final lo vamos a comentar nuevamente. Eres libre de hacer lo que quieras. Así, lo que quieras. Esto ha traído confusión en dos situaciones, lo vamos a ver más adelante. Pero te lo digo de una vez, puedes hacer lo que quieras como cristiano, la gracia te da esa libertad, haz lo que quieras, lo que te plazca, ¿sí? Eso puedes hacer, esa es la gracia, hermanos, ¿sí? Lo vamos a tratar un poquito más adelante. Vamos a Gálatas 5, primero el verso 1.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el verso 13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate bien, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Hay que estar firmes en esta libertad. No hay que ir otra vez a ser esclavos. ¿Esclavos de qué, hermanos? ¿Esclavos de quién? Del pecado. Yo te digo una cosa, para aquellos que tomaban mucho o se drogaban o andaban haciendo todos, andábamos haciendo fechorías. Hermano, ¿qué es lo que pasó con esta gracia que llegó a tu vida? Te hizo libre de eso. Antes, quisieras o no quisieras, lo tenías que hacer. Tú decías, y fíjense ahí, ahorita me acordé de la universalista esta, hasta hacen sus mandas y esas cosas, ¿no? Durante 2 meses no voy a tomar. Y se lo van y se lo juran a la Virgen de no sé quién, y le llevan sus flores y le llevan no sé qué tantas cosas, y hasta le ofrecen, y si no, que se muera mi hijo, ¿no? O que se muera no sé quién. Imagínense lo que están diciendo. Y terminan esos 2 meses, y hermano, tal parecería que quieren recuperar el tiempo perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden dejar de pecar, no son libres de pecado, hermanos. Y dicen ahorita y otra vez al ratito, ahí están haciendo las cosas. Y salen de ahí, inmediatamente dicen que ya no los van a hacer. Y lo vuelven a hacer. Y estás con el pastor y le dices, hermano, de verdad yo ya no quiero hacer nada. Y te pones a llorar y muchas cosas. Y después lo vuelves a hacer. ¿Sabes qué? La gracia no está contigo. No has usado ese medio para salvación. La gracia no está contigo. Hermanos, somos libres en Cristo. Ya no tenemos por qué pecar. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y aquí lo especifica. Solamente que no uses esta libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque te está guiando el Espíritu y el Espíritu Santo no te va a guiar para ninguna otra cosa. ¿Sí? Sino servíos, fíjate bien, ¿quieres estar ocupado? Hay algunas personas que dicen, es que hermano, de repente yo estoy así y ya tengo que pecar alguna, o sea, llegan los pensamientos. ¿Sabes qué? Sirve por amor a tus hermanos. Sírveles por amor. Ves a sus casas, dales una barrida, dales una trapeada, haz la comida, lava los trastes, lávale la ropa, no sé. Sírveles por amor. ¿Eres libre de hacer eso? O de servirles en otra cosa. Pero Dios nunca te manda a pecar. ¿Sí? Y esta gracia nos lleva a este pacto, al pacto de la libertad. Ahí también en Gálatas 4, del 22 al 26. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, ¿qué dice? Por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Fíjate bien, este es Agar. ¿A qué se está refiriendo aquí? Antiguo Testamento, ¿sí? Pero también a qué se está refiriendo? A las personas que creen que por ritos van a llegar a salvación. No, los ritos no te van a llevar a salvación, hermanos. ¿Sí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros,
¿Qué dice? Es libre. ¿Por qué es libre? Porque no está de acuerdo a las leyes de aquí, hermanos. Está de acuerdo a las leyes celestiales, no de aquí. Entonces, este pacto, hermanos, este nuevo pacto es un pacto de libertad. De libertad porque no somos del mundo, hermanos. Dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, ¿sabes qué? No nos vamos a ajustar a las necesidades y apetencias de este mundo. ¿Qué significa? Yo necesito una mansión para ser feliz, para saber que Dios está conmigo. Necesito un carro último modelo para entender que Dios está conmigo. No, pues no soy de este mundo. La gente que es de este mundo, entonces sí, declara, reclama promesas, no sé qué tantas cosas, porque quiere los bienes de este mundo. ¿Usted qué bienes quiere, hermanos? La gracia lo que nos hace ver es querer los bienes venideros, los bienes de arriba, dice. Y esta gracia, hermanos, desde el inicio de la iglesia ha tenido dos problemas de entender. Uno es en cuanto a que algunas personas cristianas, o lo podemos poner entre comillas, han querido judaizar. ¿Qué significa? Que han querido seguir la ley mosaica. Han querido todavía continuar con no comas esto, con no hagas esto, con no, prohibiciones. ¿Sí? Hermanos, estamos en tiempos de gracia. Antiguamente, ¿qué es lo que se decía? No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Actualmente, ¿qué es lo que decimos los cristianos? Hazle al otro lo que quieras que te hagan a ti. Antes era prohibición, ahora es afirmación, hermanos. ¿Sí? Entonces, hoy estamos en una ley superior, la ley del amor. ¿Sí? Lado extremo, sobre la gracia. Algunas congregaciones, hermanos, toman la gracia como pretexto para el libertinaje, bajo el argumento, hermano, de que ya no estamos bajo la ley, puedes hacer lo que quieras. Por eso Jesucristo murió en el Calvario, para que tú puedas hacer lo que quieras y no hay problema. Ambos puntos de vista, hermanos, están totalmente errados, no es así. Sobre el primero, hermanos, vamos a ver, precisamente hubo tal controversia entre esto en los tiempos de la iglesia, cuando nace, que tuvo que haber un concilio, es decir, que tuvieron que venir los apóstoles y todos los ancianos ¿sí? de toda esa zona de Jerusalén, para explicar y que quedara bien sentado qué es lo que tenían que hacer los primeros cristianos, sobre todo los que venían ¿sí? de la gentilidad. Porque algunos cristianos que estaban en Jerusalén salieron a decirle a los que se estaban convirtiendo que tenían que guardar ritos de la antigua ley. Y entonces viene Pablo, viene Bernabé y les dicen cómo está la situación, ¿sí? Por todas las iglesias de Asia. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen las personas que van de Jerusalén? Y el Espíritu Santo les da una instrucción. Y a partir de esa instrucción dan a todas las iglesias lo que tienen que hacer los cristianos. Eso está en Hechos 15, del 28 al 29. Para los que piensan que Pedro es el dirigente del cristianismo, hermanos, aquí es Jacobo el que se levanta, ¿sí? Y da la resolución de acuerdo a los dictados del Espíritu Santo. Hechos 15, del 28 al 29 dice, y está hablando Jacobo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjese bien, esto es lo que tenían que hacer los cristianos, y esto es lo que tenemos que hacer los cristianos. ¿Sí? Ese fue el primer concilio en Jerusalén. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Se acabó. ¿Dónde está? Guardarás. ¿Dónde está? O sea, ni siquiera está hablando del Sabbat, ni siquiera está hablando de las festividades, ni siquiera está hablando de ninguna otra cosa, hermanos. La circuncisión, de nada. Fíjate bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que te abstengas de lo sacrificado a los ídolos. Alguien por ahí, sí, puede comentar muchas cosas, pero una de lo que nos dice aquí es que nada de lo sacrificado a los ídolos. Hermano, hace algún tiempo nos invitaban allá, cuando estábamos en Jalapa, un pueblito, no me acuerdo ahorita cómo se llama, donde adoraban al dios tigre, ¿sí? Y todo el pueblo hacía una fiesta, pero bastante grande, y comida y bebida y de todo, ¿no? Entonces nos decían, Teocelo, para que fuéramos, y la tradición, escultura, no sé qué tantas cosas. ¿Y qué íbamos a comer ese día? Pues si todo el pueblo adoraba a todo eso, lo que comieras ahí, pues había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿podíamos ir ahí, hermanos? No es tradición, no es cultura, no es eso. O sea, es una idolatría. ¿Sí? Dice la palabra, abstente de lo sacrificado a los ídolos, de sangre. Hermano, en el seminario que hay aquí en Orizaba, enseñan que esto de abstenerse de comer sangre es porque en aquel entonces no había refrigeradores y pues se echaba a perder. Pero hoy que ya tenemos refrigeradores y todo, no hay problema. O sea, pues guardamos, se hace la moronga, ¿verdad? Se guarda y ya después hay sus tacos o sus guisados, no sé qué. No, hermano. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que iba a haber refrigeradores, iba a haber todo eso? Aquí, hermano, nos dice nada de sangre. Dice de ahogado y de fornicación. Y todo lo demás, hermanos, está en el amor al prójimo. ¿Sí? Abstente de esto. Y todavía dice, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadla bien, porque tú tienes la unción, y la unción es la que te enseña qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que dejar de hacer. Y no me vengas a decir que no sabes, no me vengas a decir, oye hermano, pero esto estará bien. No, si tú tienes la unción es la que te enseña, porque la unción es el Espíritu Santo y Él es el que te guía. Porque el mismo Espíritu Santo que tienes tú, lo tengo yo. Y el mismo Espíritu Santo que a mí me dice, haz esto o deja de hacer esto, es el mismo que te dice a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tener por costoso la gracia que a ti te dieron de manera gratuita, o la vas a tener como si nada. Ahí es la diferencia. ¿Sí? Hermano, el cristiano, ¿sí? Por un lado, no podemos estar ya bajo la ley mosaica. Ya no. Estamos bajo la ley de la gracia. Pero por otro lado, el cristiano no es un libertino. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, el verso 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjate bien, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjese bien, está hablando de pastores, está hablando de personas que de una u otra manera influyen en los demás y que quieren convertir la gracia de Dios en libertinaje. No hay problema, haz lo que quieras, salvo siempre salvo, tú no te preocupes. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo único que enseñan de la gracia es que la gracia es un regalo de Dios, y es un regalo de Dios que para ti no lleva ningún costo y tú no puedes hacer ninguna obra, porque entonces ya no es gracia. Y cualquier cosa que hagas no sirve, sea buena o sea mala.
Ningún cambio que tú hagas en tu vida no sirve, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y si es por gracia, no importa lo que hagas, Dios te va a salvar. Si Él ya te escogió. No, hermanos. ¿Qué pasa cuando llega la gracia a nuestra vida de salvación y cómo respondemos? Ahí es la diferencia, hermanos, ¿sí? ¿Qué beneficios te trae esta gracia? Uno, esta gracia es un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Antiguo pacto no te daba salvación. Nuevo pacto hay salvación eterna. ¿Sí? Esto lo vemos en Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Nos da vida eterna. ¿Sí? Juan 3:16, ya lo hemos leído. Nos hace justos, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. También nos perfecciona, hermanos, y nos hace santos. Porque con una sola, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjate bien, hermano, no está hablando en general ya de todos. ¿A quién hizo perfectos para siempre? A los santificados, o sea, a los que han respondido de una manera correcta, por decirlo de esta manera, a la gracia de Dios, o sea, que se están santificando. Los que no, hermanos, no están ahí. Ahora nos capacita. Vamos nuevamente, me parece, a Tito 2, 11 y 12. ¿Para qué nos capacita, hermanos? Volvemos a leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense bien, nos capacita para qué, ¿sí? Uno, rechazar la impiedad y los deseos mundanos. La gracia, hermanos, para eso te está capacitando. Si hay alguien que dice que está en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, y no rechaza la impiedad y los deseos mundanos, quiere decir, hermanos, que no está en la gracia de Dios. Es decir, no está en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Porque, hermanos, nos enseña a esto, a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. También nos enseña a vivir ¿cómo? De tres maneras. Sobriamente. ¿Qué es vivir sobriamente, hermanos? Nos vamos a estar, no sé, despedazando por tener las mejores cosas de este mundo. No, sobriamente, hermanos. Nos vamos a despedazar por tener unas relaciones, no sé, sociales, muy así. No, hermanos, sobriamente. También te enseña a vivir justamente. Y la justicia de Dios, hermanos, recuerde, es la misericordia. No hace mucho, un hermano me habló y me dijo, ¿sabes qué? Aquí se equivocaron, me dieron de más, yo pedí menos, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Pues hay que, o sea, como no se tiene, pues poco a poco hay que ir pagando lo que te dieron de más, porque ya se lo habían dado. Esa es la justicia de Dios. Actuar en misericordia. Porque si no, podemos llegar a la tienda, nos dan un cambio de más, ¿y qué decimos? Si no estuviéramos bajo la gracia. Bueno, bendición de Dios, ¿no? Pagué con un billete de 100, me dieron mercancía por 50 pesos y me regresan un cambio como si fuera de 500 pesos el billete. Yo lo veo y digo, gracias Dios mío, porque ahora era cuando yo necesitaba este dinero y me lo embolso. ¿Vivimos bajo la gracia? No.
¿El otro se equivocó? Sí, el otro se equivocó. ¿Es problema del otro? Sí, es problema del otro. Pero yo estoy viendo y la gracia me lleva hacia ese lugar, hacia la justicia de Dios. Vivimos justamente y vivimos, nos prepara, pues nos enseña a vivir piadosamente, de una manera pía, hermanos, de una manera misericordiosa. ¿Sí? Entonces, hermanos, la única manera para recibir esta gracia, como ya lo hemos visto, es a través de la fe de Jesucristo. ¿Sí? Y esta fe la vamos a ir viendo, hermanos, cómo la vamos a vivir. 1, hermanos, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, tenemos que permanecer firmes en esta libertad. Ya no regresarnos, ya no volver a ese yugo de esclavitud. Mire, hace tiempo estábamos con, algunos de aquí se han de acordar, estábamos con un grupo pues de alcohólicos y drogadictos. Estuvimos en una casa, estuvimos atendiendo, fuimos atendiendo, dimos la palabra, todo esto. Y la palabra también nos dice que la gracia a veces es en vano. Déjeme decirle que la gran mayoría de los adictos que estaban ahí ya murieron, y murieron en condenación. Nunca se arrepintieron. ¿Sí? Y de todos los que salieron de ahí, hermano, déjeme decirle, de todos, absolutamente todos los que nosotros atendimos, y a veces es un poquito el, ¿cómo decirle? Lo que pienso, bueno, ¿qué se está haciendo? Porque de todos los que atendimos, ninguno ha llegado a salvación. Ninguno. Entonces, a veces, hermano, puedo pensar, bueno, hicimos algo mal nosotros, Dios pues nada más nos llevó a predicar y pues Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Y entonces, o sea, ¿qué está pasando? Pero hermanos, la palabra nos dice que si estamos en la gracia, no vamos a volver atrás. Debemos de estar firmes. Y la persona que se vuelve hacia atrás, dice la palabra, que después de un tiempo Dios los va a destruir. Y estamos hablando eternamente. Hermanos, también no usar esa libertad, como ya lo veíamos, como libertinaje, que está en Gálatas 5:13, sino amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Ahí en Gálatas 5, pero 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Fíjate bien, ¿sí? Estamos hablando ya de esta nueva ley, está hablando de la ley mosaica, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres cumplir toda la ley? Ama a tu prójimo. Pero con un amor, dice el apóstol Juan, con un amor, o sea, de verdad, en hechos, ¿sí? No pensándolo nada más. Y siendo controlados por el Espíritu Santo, no por la carne. Ahí está en el verso 16. Pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dando lugar tampoco a la vanagloria, hermanos. Ahí mismo en Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, tú no tienes, si haces una obra, tú no tienes por qué decir, mira, yo sí, tú qué estás haciendo y esto. No, hermano, porque esas obras Dios ya las hizo desde antes para que las hicieras. Entonces, ¿viene de ti? No, es que Dios te puso ahí, ni siquiera es tuyo. Entonces, con toda humildad, dale las gracias a Dios que te puso ahí. Hermanos, esta gracia nos da la posibilidad de restaurar al caído. Fíjate bien, no al frío. En la Biblia no nos habla de fríos,
ni de calientes en cuanto a cristianos, ¿sí? Él nos habla de cristianos que permanecen en su lugar, ¿sí?, donde Dios los puso, o de cristianos que han caído de ese lugar, ¿sí? Entonces, la gracia te da la posibilidad, hermano, de ir, ¿sí?, y restaurar a ese hermano. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjate bien, tú sabes de alguien que hizo alguna falta, tú sabes de alguien que cometió algún pecado, dice, vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales. Le está hablando a los espirituales, que dice, restauradle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué pasa con aquellos que de repente saben que un hermano cometió algún pecado? Y todavía estoy hablando de hermanos. O sea, el cristiano puede pecar, sí puede pecar, hermano, sí, pero también puede recurrir, sí, a nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de practicar el pecado, ¿sí? Pero alguien sabe que algún hermano cayó en pecado, y si esa persona lo que hace es ir y comentarlo con todos, hermano, ¿será de Dios esto? ¿Qué va a suceder con esa persona que cometió el pecado? Sí, si no se arrepiente, pues va a morir y se va a ir al infierno, o sea, por un pecado que no se arrepintió, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la persona que va y propaga todo eso? ¿Se acuerda de Cam? El hijo de Noé. ¿Qué pasó con él? Toda su descendencia fue maldecida, toda. ¿Sí? Él mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos en esta gracia? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nunca caer en orgullo religioso, hermanos, nunca. Tenemos que sobrellevar nuestras cargas, ahí mismo en Gálatas 6, pero ahora 2 y 3. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, nuevamente, ¿sí? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a sobrellevar las cargas de unos de los otros, sometiendo a prueba y llevando nuestras propias cargas, ahí mismo en el 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Tú no puedes decirte, mira, yo sí, como aquel que estaba orando en el templo y que le decía, Señor, mira, yo ayuno, yo oro 3 veces al día, ¿verdad? No como que está ahí todo pecador y todo. Y el otro que decía, no quería ni alzar los ojos hacia el cielo y se golpeaba el pecho diciendo que era un pecador. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién salió justificado de los dos? El que se humilló. El otro, Dios no escuchó nada. Hermano, la gracia nos hace que seamos compartidos, que seamos, sí, agradecidos. Ahí mismo, en el verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Fíjate bien, estás en el pacto de gracia, entonces vas a hacerle partícipe de toda cosa buena al que te está instruyendo. ¿Sí? Hermanos, no se cansen de hacer el bien. Ahí mismo en el capítulo 6, versos 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe.
¿Sí? Hermanos, esto es estar en la gracia del Señor. Hebreos 10:25 dice, no dejando, ¿qué dice? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjate bien, hermano, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Sí? La gracia nos lleva, hermanos, a seguir congregándonos. Esa gracia, hermanos, es la que está actuando, por ejemplo, es algo que ya hemos comentado mucho, en los cristianos chinos. Los cristianos chinos, sí, hermanos, por ejemplo, ahorita, sí, en diciembre, nosotros tenemos frío aquí, nos tapamos, nos cubrimos, porque estamos descubiertos de acá. Ellos, hermanos, están totalmente a la intemperie. Y salen desde las 2, 3 de la mañana, porque tienen que hacer muchos recorridos para perder a los que los siguen y poderse reunir en algún lugar en el bosque, ¿sí? O sea, a cielo abierto, para escuchar la palabra, como a las 10 de la mañana. 8, 7 horas tienen que hacer sus recorridos para que no los descubran en dónde están, porque allá es lícito, es legal matar a los cristianos. Allá está la persecución muy fuerte, hermanos. ¿Sí? Allá confesar, como dice la palabra, que Jesucristo es el Hijo de Dios, te acarrea la muerte física, no como aquí. ¿Sí? Entonces, hermanos, ellos se congregan, ¿sí?, los domingos, igual que nosotros. La única diferencia, hermanos, es que ellos están en unas condiciones totalmente mal. Como dicen por ahí, tenía un pastor que decía esto: quisiera ver a muchos de aquí, estábamos en un local, estaba todo bonito, si quisiera ver a muchos de aquí que tuvieran que hacer esos viajes que hacen los de China para escuchar la palabra y realmente, ¿sí?, realmente demostrar que son cristianos. Porque, hermanos, algunos no iban a la congregación los domingos porque su carro se había descompuesto y vivían como a 6, 7 cuadras. Imagínense si tuvieran que hacer todo el recorrido que hacían nuestros hermanos los chinos. ¿Sí? Y, hermano, esta última lectura, desgraciadamente, ha pasado con muchos a los cuales les hemos predicado el Evangelio. Vamos a 2 de Corintios, primero capítulo 6, el verso 1. 2 de Corintios 6, 1. Aquí nos habla, hermanos, de que no recibamos la gracia en vano. ¿Sí? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, esto es algo que desgraciadamente muchos así la reciben. En general, hermanos, no es de esta congregación, es de todas. ¿Sí? Muchos reciben la gracia en vano, porque no les sirve, hermanos, porque ellos no tienen la fe en Jesucristo. Capítulo 12, el verso 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, la gracia de Dios nos lleva a salvación, pero no necesariamente, por ejemplo, hace que el cristiano no esté enfermo, o hace que el cristiano tenga muchas cosas materiales, o hace que el cristiano tenga una vida color de rosa. No, hermanos. La gracia nos lleva a salvación y la gracia nos permite soportar la prueba, porque conocemos perfectamente cuánto costó esa gracia. Y ¿sabe qué, hermano? Yo estoy seguro, casi seguro, que ni usted ni a mí
nos van a crucificar, porque todavía no ha llegado ese tiempo. ¿Qué nos van a hacer? Van a hablar mal de nosotros, a lo mejor en lo personal ya lo he recibido, nos van a apedrear, ¿sí? A lo mejor nos van a perseguir para tratar de matarnos, a lo mejor muchas cosas. Pero la gracia que usted recibió y que yo recibí costó esa crucifixión y todo ese sacrificio muy doloroso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no recibamos esta gracia en vano, sino para vida eterna. Y hoy, hermano, el mensaje que Dios nos ha estado dando es que nos aferremos totalmente a esa gracia que nos lleva a salvación, que es una gracia muy costosa, hermano, muy costosa, para quien nos dio la salvación. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, ni una obra, ni un pensamiento, absolutamente nada, para merecernos esa gracia. Y por lo tanto, hermano, yo no sé usted, la palabra nos dice, sed agradecidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, lo primero es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Y si Él nos dice algo, eso es lo que tenemos que hacer. Hermano, esta es la gracia que nos lleva a salvación. Esta es la gracia de la que habla la Biblia. Esa es la gracia que hemos recibido. Y a algunos tal hubiera parecido que, hermanos, la recibieron en vano.